¿Alguna vez te hicieron sentir que sobrabas, que estorbabas, que no servías para nada? En un taller lleno de expertos frustrados, un niño invisible se atrevió a escuchar lo que nadie más oyó y cambió el destino de todos. Prepárate para una historia real que te va a sacudir el alma y demostrar que a veces los pequeños hacen lo imposible. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo, porque esto apenas comienza. A veces, los momentos más importantes de nuestras vidas comienzan en medio del caos. Así fue aquella tarde en el taller Motocentro, donde el ruido de herramientas, motores y voces apuradas cubría cada rincón como si el mundo estuviera a punto de derrumbarse. Los mecánicos iban y venían, sudando ansiedad, porque el coche de un cliente poderoso no respondía. Y es que hay días en los que todo parece salir mal, y uno siente que está caminando sobre vidrio. Pero, ¿sabías que en medio de ese desorden muchas veces es donde Dios siembra la semilla de un milagro? Cuando todo parece perdido, es cuando más necesitamos recordar que el control no está en nuestras manos, sino en un propósito mayor. Los adultos allí, aun con toda su experiencia, se veían vencidos, atrapados en su desesperación. Se olvidaron de algo muy importante, que la paz no llega solo cuando el problema se soluciona, sino cuando confiamos en que hay un plan, incluso si no lo entendemos aún. Y eso, amigo mío, es una lección que incluso los niños pueden enseñarnos. Ese taller lleno de tensión es un reflejo de nuestros propios días. A veces, mamá está preocupada, papá está callado, los adultos discuten y sentimos como si el ambiente pesara en el aire. Pero quiero que recuerdes esto. La calma no es ausencia de barullo, es aprender a respirar hondo, observar en silencio y creer que algo bueno está por venir. Dios trabaja en los bastidores de la vida, incluso cuando nadie o percibe. ¿Sabes qué hacen los grandes héroes? No se asustan con el caos, lo escuchan, lo sienten y luego buscan lo que nadie está viendo. En ese día en el taller, mientras todos estaban cegados por la urgencia, alguien muy pequeño ya estaba observando con otros ojos, porque la grandeza no siempre entra por la puerta. A veces barre el suelo y espera su momento. Y tú, que tal vez te has sentido en medio de un taller desordenado, tu escuela, tu casa, tus emociones, recuerda esto. Los momentos difíciles no duran para siempre, pero lo que haces en ellos puede cambiar tu historia. Tal vez no puedas controlar lo que acontece a tu alrededor, pero puedes controlar tu actitud, tu fe y tu decisión de seguir intentando. Así como ese día comenzó con una tormenta de frustración, algo estaba a punto de nacer en el silencio de quien nadie veía, porque justo cuando el mundo parece enloquecer, es cuando Dios prepara los corazones humildes para hacer algo extraordinario. Y fue entonces que un niño, aparentemente invisible, empezó a acercarse. En cada rincón del taller, entre manchas de aceite y piezas oxidadas, se movía Julián. Un niño de 11 años, menudo, con los ojos grandes y despiertos, siempre atento a todo lo que sucedía. No tenía uniforme, ni voz en las decisiones, ni lugar propio. Solo una escoba, un trapo y una curiosidad que ardía como fuego por dentro. Y aunque estaba allí todos los días, nadie lo veía de verdad. Porque a veces el corazón más dispuesto puede pasar desapercibido cuando los adultos están demasiado ocupados mirando al reloj. Julián no sabía muchas palabras técnicas, ni tenía fuerza para levantar motores, pero sí tenía algo que muchos ya habían perdido, la capacidad de asombrarse. Él observaba con humildad y paciencia, aprendía en silencio, como quien sabe que todo tiene su tiempo. En ese ambiente de ruido y velocidad, su alma tranquila era como una brisa suave que pasa desapercibida, pero que con el tiempo puede mover hasta las piezas más pesadas. ¿Cuántas veces en la vida sentimos que somos como Julián, verdad? Invisibles, como si nuestra voz no importara, como si estuviéramos de adorno. Pero déjame decirte algo que no puedes olvidar.
Dios no necesita que el mundo te aplauda para usarte. Él ve tu corazón, tu intención, tu fe. Y cuando llega el momento justo, aquello que parecía pequeño se vuelve inmenso a los ojos de todos. Ese niño que barría los suelos también barría sus propios miedos. Cada pieza que limpiaba, cada mirada que lanzaba al motor era un paso más hacia un propósito que aún no entendía del todo. Porque los grandes llamados muchas veces comienzan en la rutina más simple, en el silencio del que sirve sin esperar recompensa. Y eso es precisamente lo que hace fuerte a alguien, la constancia con fe. ¿Te ha pasado alguna vez que querías ayudar, pero nadie te escuchaba? ¿O que sabías algo, pero por ser pequeño o callado, te hicieron a un lado? No te desesperes. Ser invisible para los hombres no significa ser invisible para el cielo. A veces, quienes menos hablan son los que más entienden. Quienes menos presumen son los que más aman. Y quienes más sirven son los que más se parecen a Jesús. Julián, sin saberlo, estaba entrenando su corazón. Cada día en ese taller era una oportunidad disfrazada de rutina. Y mientras todos corrían sin mirar atrás, él seguía ahí, escuchando, observando, preparándose para algo grande. Porque cuando uno es fiel en lo pequeño, Dios lo pone en lo mucho. Y muy pronto, Julián dejaría de ser invisible. Hay momentos que se quedan grabados para siempre, no por lo que recibimos, sino por lo que sentimos. Julián, con su alma pura y su deseo genuino de ayudar, se acercó al auto solo para entender mejor. Pero antes de que pudiera siquiera observar, una voz dura y seca rompió el aire como un trueno. «Estás estorbando, niño. Aléjate». Las risas de los demás mecánicos le cayeron encima como piedras, y ahí, en medio de herramientas y motores, Julián se sintió más pequeño que nunca. Ser humillado delante de otros, especialmente cuando uno solo quiere hacer el bien, duele. Y duele más cuando viene de alguien que debería enseñar, guiar o proteger. Julián no respondió, no gritó, no se defendió, solo bajó la cabeza. Pero dentro de él, algo no se apagó, porque hay corazones que, aunque sean heridos, no dejan de latir con propósito. Y ese tipo de corazones son los que Dios usa para cosas grandes. ¿Cuántas veces te han hecho sentir así? Como si estorbaras, como si no tuvieras lugar, como si lo que ofreces no sirviera. No estás solo. Todos, en algún momento pasamos por situaciones que nos hieren profundamente, pero escucha esto, las palabras crueles no definen quién eres, solo revelan cuán ciego está quien las dice, porque el valor de una persona no lo da el grito de otro, sino el fuego que lleva dentro. Julián, en vez de alejarse, se quedó. No por rebeldía, sino por convicción, porque cuando algo dentro de ti te dice que estás viendo lo que otros no ven, debes quedarte, no con arrogancia, sino con fe. Y ese es uno de los grandes secretos de los valientes. No permiten que el desprecio de hoy les robe el milagro de mañana. Ellos saben quiénes son, incluso cuando nadie más lo ve. Hay una fuerza silenciosa que se activa cuando uno elige no rendirse. Esa fuerza viene de Dios, que sopla en los corazones humildes el coraje de permanecer. Y fue eso lo que sostuvo a Julián, porque aunque sus ojos estaban tristes, su espíritu seguía firme. Él sabía que había algo raro en ese motor, lo sentía, y decidió quedarse, aun cuando todos esperaban que se fuera. Así es como nacen las grandes historias. No cuando todo va bien, sino cuando alguien decide seguir creyendo a pesar del dolor. Julián no se dejó definir por la humillación. Se dejó guiar por su intuición, por su fe, por ese susurro interior que le decía, todavía no es el final. Y fue justo ahí, entre el silencio y la vergüenza, que su mirada se volvió aún más atenta. Y sus oídos se abrieron a lo que nadie más escuchaba.
Cuando todos se habían rendido a los aparatos, Julián eligió algo mucho más poderoso: escuchar, no con auriculares ni con escáneres, sino con el corazón. Se acercó en silencio, como solo los sabios lo hacen, y agudizó sus sentidos. Había un sonido extraño, seco, como un susurro de alerta que nadie más quería oír. Mientras otros confiaban en máquinas, él confió en algo que no se compra ni se enseña: la intuición que nace de observar con humildad y atención. Hay quienes creen que los milagros siempre vienen acompañados de rayos y truenos, pero a veces vienen en forma de un pequeño clic, de un detalle mínimo, de una manguera olvidada. Julián se agachó sin hacer ruido, sin buscar aplausos, y tocó con delicadeza lo que parecía fuera de lugar. Y allí, entre grasa y calor, encontró lo que 6 adultos pasaron por alto. Porque cuando el alma está despierta, los ojos ven lo invisible y los oídos captan lo esencial. ¿Sabes qué es lo hermoso de esto? Que Julián no tenía un título, ni años de experiencia, ni permiso oficial, pero tenía una mente curiosa y un corazón dispuesto, y eso basta. Porque el conocimiento sin humildad no sirve, pero la humildad con observación puede cambiar el mundo. Dios muchas veces revela lo importante no al más fuerte, sino al más atento, no al más rápido, sino al más sensible. Este momento nos enseña algo profundo. No ignores esa vocecita interior que te dice que algo no está bien. Escúchala. Puede ser el espíritu guiándote. Tal vez no sepas explicarlo con palabras, pero sabes lo que sientes. Y eso vale. Julián no necesitó convencer a nadie para saber que lo que había visto era real. Su fe en lo que percibió fue más fuerte que la duda que lo rodeaba. Muchos niños como Julián viven hoy rodeados de adultos que subestiman su capacidad. Pero cuando un niño se atreve a prestar atención, a hacerse preguntas y a confiar en lo que Dios pone en su interior, entonces algo poderoso comienza a gestarse. Porque el oído del alma no se forma en universidades, sino en la práctica silenciosa de quien observa sin orgullo y escucha sin interrupción. Y mientras el taller seguía lleno de ruido y prisa, Julián ya había comprendido que algo estaba mal. No necesitaba pruebas para saberlo. Lo sentía, lo había visto, y ahora estaba listo para hablar. Porque el que escucha con el corazón después puede hablar con verdad. Y su voz, aunque pequeña, estaba a punto de hacer algo que cambiaría la historia del día. No todos los peligros hacen ruido. Algunos se esconden en lo pequeño, en lo que parece inofensivo. Eso fue lo que Julián entendió al tocar la manguera. Una fisura tan delgada como un hilo de cabello, casi invisible, pero lo suficientemente peligrosa como para causar una tragedia. Él no era ingeniero, pero su alma le hablaba claro. Si encienden el motor así, algo malo puede pasar. Y cuando uno siente eso tan fuerte en el pecho, no puede quedarse callado. Tiene que actuar. Imagínate lo difícil que fue para él decidir hablar. Ya lo habían ridiculizado, ya lo habían mandado callar. Pero aún así, Julián respiró hondo y se atrevió a levantar la voz. No lo hizo para demostrar nada, sino porque sabía que había vidas en juego. Esa es la verdadera valentía. No la que busca aplausos, sino la que se mueve por amor. Y muchas veces el coraje se ve así, pequeño, nervioso, pero firme en lo que es correcto. Cuando llegó al dueño del taller y le contó lo que había visto, las miradas fueron de burla. Otra vez este niño, parecía decir cada ceja levantada. Pero Dios toca corazones en el momento justo. Y ese día el jefe decidió revisar solo por si acaso. Qué hermosa es esa expresión, ¿no? Porque muchas veces el por si acaso es el canal por donde Dios opera sus milagros. Un acto de humildad puede abrir la puerta a algo extraordinario. Este punto de la historia nos recuerda algo esencial. Nunca subestimes las pequeñas señales.
Si algo en ti dice que no está bien, no lo ignores. Puede ser una oportunidad para cuidar, para prevenir, para proteger. Julián no tenía certezas absolutas, tenía intuición, y eso bastó. Porque la intuición, cuando nace del amor y de la verdad, se convierte en una herramienta poderosísima. Quizás tú también has sentido algo parecido. Un impulso de advertir a alguien, de intervenir, de decir, espera, eso no está bien. Pero por miedo a equivocarte, te quedaste en silencio. Aprende de Julián. Vale más una palabra valiente que 1000 silencios arrepentidos. A veces, salvar algo grande depende de atreverse a decir lo que nadie más está diciendo. Y mientras los adultos se acercaban al motor con escepticismo, Julián los miraba con esperanza. Sabía que no era por él, era por algo más grande. Su voz, aunque temblorosa, había sembrado una posibilidad, y ahora el próximo giro de la llave decidiría si el taller seguiría en caos, o si todo cambiaría para siempre. Todos se reunieron alrededor del coche. El aire estaba denso, como si incluso los tornillos contuvieran la respiración. Cambiaron la manguera, tal como Julián lo había indicado, con manos todavía escépticas, pero obedientes. El motor fue ajustado, los tornillos apretados, y cada mirada parecía una pregunta sin respuesta. ¿Y si el niño tenía razón? ¿Y si estamos a punto de ver un milagro? A veces, los corazones más incrédulos son los que más se conmueven ante la verdad. Alguien giró la llave. El motor rugió, limpio, parejo, como si despertara de un largo sueño. Silencio. Total. Nadie dijo nada. Nadie se movió, como si cada uno necesitara unos segundos para entender lo que acababa de pasar. Porque no fue solo que el coche arrancó, fue que un niño, despreciado minutos antes, había logrado lo que 6 hombres no pudieron. Era más que un arreglo, era una revelación, y así pasa en la vida. A veces, los más pequeños hacen temblar las estructuras de los grandes, no porque griten, sino porque actúan con fe. Julián no salvó un motor. Salvó el corazón de un lugar que había olvidado lo que era escuchar al que nadie escucha. Su victoria no fue mecánica, fue espiritual. Porque cuando se honra la voz humilde, se honra también al Dios que habla a través de ella. ¿Te das cuenta de lo que significa esto? Que no importa tu tamaño, tu edad, ni cuántos te hayan ignorado antes. Si lo que haces lo haces con verdad, con amor y con perseverancia, llegará el momento en que tus frutos hablarán por ti. No necesitas imponerte, solo ser fiel. Y cuando llegue tu prueba definitiva, esa que parece imposible, descubrirás que Dios ya te había preparado en silencio para ese instante. A Julián nadie le aplaudió al instante. No hubo fanfarrias, solo un respeto silencioso que comenzaba a nacer en los rostros de quienes antes se burlaban. Porque cuando la verdad se impone, incluso el más duro se ve obligado a inclinar la cabeza. El niño no dijo, se los dije, solo sonrió con humildad. Porque los que verdaderamente tienen el corazón limpio, no presumen, simplemente siguen amando. Y así, en ese taller lleno de grasa, ruidos y egos, algo nuevo comenzó a florecer. No fue solo un coche el que volvió a la vida, fue una cultura entera la que empezó a cambiar, porque cuando un niño demuestra que tiene algo valioso que decir, los adultos, finalmente, aprenden a escuchar. Fue el mismo jefe que lo había gritado el primero en aplaudir. No con un entusiasmo forzado, sino con los ojos húmedos y la mirada baja, como quien reconoce que ha sido ciego demasiado tiempo. Julián no necesitó reproches ni venganza. Su victoria era su presencia, su constancia, su fe. En silencio, le entregaron un uniforme nuevo, pequeño, con su nombre bordado. Y en ese gesto algo se restauró, la dignidad del niño y el alma del taller. Ese día no cambió solo la historia de Julián, cambió la de todos los que lo rodeaban. Porque cuando un niño demuestra que vale,
no solo crece él, también crecen quienes lo reconocen. Ese uniforme no era una prenda, era una corona invisible que decía: te vemos, te valoramos, nos enseñaste lo que olvidamos. Y eso, querido amigo, es lo más poderoso que alguien puede lograr: ser luz donde antes hubo sombra. A veces, lo único que un corazón necesita es ser visto. Julián nunca pidió premios, solo quería ayudar. Y cuando el amor guía nuestras acciones, las puertas se abren sin que tengamos que empujarlas. El niño que antes era estorbo, ahora era el héroe del día. No por magia, sino por fidelidad. Porque Dios honra a los que se mantienen firmes, aun cuando nadie aplaude. Y tú que estás escuchando esta historia, quizás también has sido ese niño. Tal vez has sentido que molestabas, que no eras suficiente, que nadie te tomaba en cuenta. Pero hoy quiero que sepas algo. Hay un plan para ti. Hay dones en tu interior que nadie más tiene. Y llegará el momento en que brilles, no por querer brillar, sino por permanecer con fe en lo que eres. Nunca subestimes el poder de la bondad silenciosa, del servicio humilde, del amor persistente. Julián no tenía fuerza en sus brazos, pero sí en su espíritu, y esa es la fuerza que transforma el mundo. Porque los héroes más grandes no usan capa, usan ternura, usan escucha, usan perdón. Y viven sabiendo que, aunque el mundo los ignore por un tiempo, el cielo nunca lo hace. Así terminó aquel día, con un niño transformado, un taller que aprendió a escuchar, y una historia que seguirá inspirando a quienes creen que ser pequeño es una desventaja. Porque si algo quedó claro es esto: la verdadera grandeza no hace ruido, pero cuando se revela, cambia todo para siempre. Hoy, ese estorbo lleva su nombre bordado en el pecho y el respeto de todo un equipo. Julián no solo reparó un motor, reparó una verdad olvidada: que el valor no se mide en años ni en títulos, sino en corazón. Y tú ya descubriste el poder silencioso que llevas dentro. Si esta historia tocó algo en ti, compártela, porque quizás allá afuera hay otro niño esperando ser visto.